Buen día. Esta es la segunda clase que va a tener dos partes. Primero vamos a hablar de los patrones pulmonares anormales en radiografía de tórax y después vamos a hablar de las neumonías. Empezando por los patrones pulmonares en la radiografía, esto se refiere a todo lo que es anormal en una radiografía de tórax. Y básicamente esto es simplista, pero sirve mucho para recordar. Todas las imágenes anormales en el pulmón en una radiografía se pueden agrupar en dos tipos de anomalías: las opacidades o las hiperclaridades. Entonces, cuando uno ve algo anormal en una radiografía de tórax, lo primero que tiene que preguntarse es: ¿lo que estoy viendo como anormal es una opacidad o es una hiperclaridad? La opacidad, o sea, algo opaco o blanco, hablando en términos vulgares, se va a dividir en cuatro grupos. Tenemos primero los nódulos, que son opacidades en general redondeadas, bien delimitadas. Después tenemos la consolidación o condensación alveolar, que se produce por llenado de alveolos, como ocurre típicamente en las neumonías. Después tenemos el derrame pleural y por último tenemos la patología intersticial. Los nódulos, a su vez, de acuerdo al tamaño, se van a dividir en micronódulos, aquellos que miden menos de 3 milímetros, los nódulos que miden de 3 milímetros a 4 centímetros y las masas que miden más de 4 centímetros. En cuanto a las hiperclaridades, en la hiperclaridad es al revés. Hay un aumento focal o difuso de la transparencia pulmonar. Son imágenes anormalmente radiolúcidas. Las hiperclaridades pueden ser de dos tipos: focales o difusas. Las focales se van a dividir, las focales que no afectan por lo tanto todo un pulmón, se van a dividir en cavidades y en neumotórax. Las cavidades son estructuras redondeadas radiolúcidas que básicamente pueden tener a su vez pared fina o pared gruesa. Las de pared fina son las dos primeras de esta columna, los quistes y las bullas, y las de pared gruesa son las tres siguientes: abscesos, cavernas, que son abscesos pero en la tuberculosis, y bronquiectasias, que son dilataciones bronquiales. La segunda eventualidad de hiperclaridad focal es el neumotórax, la presencia de aire en la pleura. Obviamente el pulmón va a estar retraído, pero se va a ver, no afecta a todo el pulmón. Y la hiperclaridad difusa es el enfisema. Vamos a empezar con ejemplos de opacidades, y primero los micronódulos. Micronódulos es todo nódulo que mida menos de 3 milímetros. En general son múltiples, como se ve en este caso de tuberculosis miliar, de tamaño puntiforme, que determina lo que muchos llaman una grisácea pulmonar. No se llegan a delimitar tanto, hay que hacer un análisis muy fino para lograr distinguir los micronódulos en este pulmón. En tomografía son más fáciles de ver. Fíjense, en esta tomografía de tórax hay un montón de imágenes nodulares puntiformes de menos de 3 milímetros que yo señalo, que corresponden a la miliar o a los micronódulos difusos. Miliar y micronódulos difusos es lo mismo. En cuanto a los nódulos tienen un tamaño mayor, miden entre 4 milímetros y 3 centímetros. En la diapositiva precedente puse 4 centímetros y es un error. Los nódulos miden de 3 a 3. Siempre hay que recordar la cifra 3. El nódulo va de 3 milímetros a 3 centímetros. Los nódulos, cuando son solitarios, son habitualmente benignos. Recordar que más del 40% de la población tiene algún nódulo pulmonar y que la posibilidad de malignidad depende del tamaño. Los que miden menos de 5 milímetros son muy probablemente benignos. Alrededor del 1% de los nódulos de menos de 5 milímetros son malignos. Cuando miden entre 6 y 10 milímetros, la posibilidad de malignidad aumenta, fíjense, ya a un cuarto. Realmente el valor límite es 8 milímetros. Por debajo de 8 milímetros son probablemente benignos. Por encima de 8 milímetros la posibilidad de malignidad aumenta. Fíjense que por encima de 10 milímetros, un tercio de los nódulos son malignos. Por encima de 2, o sea, entre 10 y 20 milímetros, un tercio son malignos. Por encima de 2 centímetros, la malignidad asciende ya a 80%.
Y las masas, las que miden más de 3 centímetros, tienen un 90% de posibilidad de malignidad. O sea, un porcentaje muy alto de la población tiene un nódulo, en general menor a 5 milímetros y en general benigno por lo tanto. Cuando los nódulos son múltiples, por supuesto que hay que pensar en metástasis, excepto cuando miden menos de 3 milímetros, cuando se trata de micronódulo, que hay que pensar en tuberculosis miliar. Los nódulos se ven en la radiografía como opacidades homogéneas bien delimitadas que miden menos de entre 3 milímetros y 3 centímetros, como es el caso de este nódulo que se proyecta sobre el campo inferior derecho. O este otro, que es un nódulo que se proyecta sobre el campo inferior izquierdo. O este otro nódulo que se proyecta en campo medio izquierdo sobre el ilio pulmonar del mismo lado. A veces son más sutiles de ver, como en este caso de este nódulo que estoy marcando, que medirá unos 10 milímetros de diámetro y que se proyecta sobre el campo medio derecho. En tomografía los nódulos son más fácilmente identificables. Fíjense que la radiografía es una imagen bidimensional, todo se superpone, ¿verdad?, en una misma imagen. En la tomografía sin embargo, es una imagen tridimensional que permite delimitar exactamente dónde está el nódulo. Este es otro ejemplo. Los nódulos pueden cavitarse, como en este caso. La cavitación se da en general por necrosis. Y la presencia de cavitación en un nódulo sugiere la posibilidad de malignidad. Al haber necrosis hay alta posibilidad de malignidad. La tomografía de nuevo muestra mejor los nódulos que la radiografía, muestra su topografía exacta y todas sus características, como en este caso de este nódulo que mide unos 3 centímetros de diámetro. Cuando miden más de 3 centímetros, de nuevo acá hay un error, es 3 centímetros la cifra. Cuando miden más de 3 centímetros casi se llaman masas y casi siempre son malignas. Las masas casi siempre son malignas, tienen un porcentaje de malignidad de 90%. Por eso es importante distinguir nódulo de masa. Y dentro de los nódulos ver qué tamaño tienen. La masa es una opacidad del mismo tipo que los nódulos, pero más voluminosa. Esta es una masa, ya en este caso no podemos hablar de campos porque tenemos las dos incidencias. Esta es una masa que se encuentra en el lóbulo medio derecho. Recuerden que el pulmón derecho tiene una cisura mayor, que es más o menos así, y una cisura menor, que es así. Entonces, esto es el lóbulo superior, esto es el lóbulo superior, esto es el lóbulo medio, y esto es el lóbulo inferior. El lóbulo medio en la incidencia de frente se proyecta en la base. O sea, si tuviéramos solamente esta imagen, deberíamos describir la masa como proyectándose sobre el campo inferior derecho, pero al tener las dos incidencias conocemos exactamente su topografía y podemos decir que está en el lóbulo medio derecho. Esta es una masa que está en el lóbulo superior derecho. Al tener masas de este tamaño estamos casi seguros que la patología es maligna. Esta es otra masa que se proyecta sobre el campo inferior izquierdo, sobre la sombra cardíaca. Y esta masa de nuevo en el lóbulo medio derecho, como el ejemplo que acabamos de ver. La condensación alveolar es una opacidad determinada por el llenado de los alveolos por fluidos, células u otras sustancias. La opacidad puede ser homogénea o inhomogénea, o mejor expresado, es inicialmente inhomogénea y tiende a volverse homogénea. Te va a asociar casi siempre a algo que se llama broncograma aéreo. La condensación es siempre una patología alveolar no bronquial. El bronquio está bien aireado y se puede ver proyectándose sobre la opacidad. La condensación tiene límites mal definidos, excepto si alcanza una cisura. Y ejemplos de condensación, los más frecuentes son las neumonías, o sea, patologías que dan condensación. Los ejemplos más frecuentes son las neumonías o bronconeumonías, pero también pueden dar condensación indistinguible, digamos,
semiológicamente, semiológicamente, desde el punto de vista radiológico de las neumonías, el edema pulmonar y la hemorragia alveolar. Si la condensación es extensa y afecta a todo un pulmón, se va a llamar hemitórax opaco. La opacidad es primero inhomogénea porque para entender cómo se comporta la condensación hay que entender cómo se produce una neumonía. Los gérmenes entran por vía aérea, colonizan algunos alveolos y estos alveolos se reaccionan produciendo líquido que va a llenar los alveolos, y eso es lo que vamos a ver por radiología, el llenado de alveolos por fluido inflamatorio. Y el llenado no se produce de forma homogénea en todo el lóbulo o en todo un segmento. Se va produciendo progresivamente de centro hacia afuera. Los alveolos están comunicados por poros de Kohn, que hace que la neumonía se vaya propagando de un alveolo a otro. Entonces, a medida que la neumonía va envejeciendo en el tiempo, digamos, a medida que va pasando el tiempo, los alveolos centrales se vuelven homogéneamente llenos de líquido y los periféricos se van progresivamente afectando. Entonces, los alveolos periféricos están menos llenos de líquido que los centrales, lo cual determina que el límite sea mal definido, excepto si se alcanza la cisura. ¿Por qué? Porque la cisura determina una separación completa entre un alveolo y otro. A ver, entre un alveolo que está de un lado de la cisura no tiene ninguna comunicación con el alveolo que está del otro lado. Por eso cuando el proceso llega, se va comunicando por los poros de Kohn hasta el alveolo que está adyacente a la cisura. A partir de ahí no se puede ir para el otro lóbulo, digamos. Entonces la condensación comienza de esta manera. Fíjense esta opacidad entre las dos flechas blanca y negra. Es una opacidad inhomogénea, mal delimitada, y va evolucionando hacia esto, una opacidad más homogénea que tiene un límite inferior bien delimitado, y este límite corresponde a la cisura. La neumonía ya no puede progresar al lóbulo inferior porque la cisura impide, no hay comunicación entre los alveolos de un lado y otro. La única forma que la neumonía progrese al pulmón es que vaya por diseminación bronquial, lo que se llama bronconeumonía. En tomografía computada la semiología es exactamente la misma. Las imágenes son inicialmente inhomogéneas, como se ven en esta neumonía del lóbulo medio derecho, y tiene límites mal definidos, excepto si alcanza la cisura. En este caso hay una condensación lobar inferior con un límite neto. Y en este caso el límite neto está dado por la cisura mayor del lado izquierdo. Y fíjense esto que se ve acá, esta línea lúcida corresponde a bronquios, es lo que corresponde al broncograma aéreo. La telectasia es un tipo particular de condensación en el que además de la condensación hay una reducción de volumen del pulmón, del lóbulo o del segmento. En este caso, nosotros sabemos que este lóbulo superior tiene un volumen reducido porque la cisura menor está ascendida. Normalmente la cisura menor está a este nivel, y en este caso la cisura menor se desplazó hacia arriba. Por lo tanto, esto indica indirectamente y de forma contundente que el lóbulo superior derecho redujo su volumen. Entonces, atelectasia es condensación con reducción de volumen. Casi siempre traduce una obstrucción bronquial. El bronquio que va a este lóbulo se obstruyó, y al obstruirse se vacía en un lapso de 14 a 24 horas. El lóbulo se vacía de aire y reduce su volumen. En el adulto, una telectasia obliga a descartar un tumor. En el niño obliga a descartar cuerpo extraño. El hemitórax opaco es todo un hemitórax opaco, todo un hemitórax de color blanco. Puede obedecer a 3 causas diferentes. Puede ser por derrame pleural, puede ser por neumonía o puede ser por atelectasia. Y la diferencia la da la posición del mediastino y la tráquea. En la neumonía no hay cambios en el volumen pulmonar. El alveolo se llena hasta su tamaño, no aumenta de tamaño con el llenado por fluidos.
Por lo tanto, el mediastino y la tráquea van a estar bien centrados, no van a estar desplazados. El derrame pleural ocupa espacio, el líquido ocupa espacio y por lo tanto el mediastino y la tráquea van a desplazarse hacia el lado opuesto. En tanto que en el caso de la telectasia, el mediastino va a estar desplazado hacia el lado afectado. Va a haber una atracción mediastinal porque hay una reducción de volumen. Y al haber una reducción de volumen, eso atrae la tráquea hacia ese lado. Entonces, tenemos ejemplos como este, en que hay un hemitórax opaco, hay una partecita aireada en el ápex, pero se puede considerar un hemitórax opaco en el lado izquierdo. Y si bien la tráquea no está desviada, el corazón sí lo está. El corazón está muy metido hacia la derecha, lo cual indica que acá hay un aumento de volumen y sugiere la posibilidad de un derrame pleural. En este caso hay un hemitórax prácticamente opaco, pero el corazón está perfectamente bien donde tiene que estar, la tráquea también, por lo tanto esto es muy probablemente una neumonía. Y en este caso hay un hemitórax opaco del lado derecho, la tráquea está claramente desplazada hacia la derecha, es lo que la tráquea es esto que yo les marco acá. Este es el bronquio fuente izquierdo, el derecho no se ve, está probablemente obstruido por un tumor en este caso, y el corazón ni siquiera se ve a la izquierda, está totalmente metido hacia el hemitórax derecho. Por lo tanto, el diagnóstico en este caso es una telectasia. El derrame pleural se produce por presencia de líquido en la cavidad pleural. Va a dar, imagenológicamente, va a dar una opacidad en la base pulmonar con borramiento del seno costofrénico. Ese líquido va a ocupar el seno costofrénico porque va a estar borrado. La opacidad va a tener un límite cóncavo hacia arriba que se llama línea de Damoiseau. Vamos a ver ejemplos. En realidad hay variantes. Lo que acabo de describir, la opacidad basal con borramiento del seno costofrénico y límite superior cóncavo, corresponden corresponde a la semiología radiológica del derrame de moderado volumen. Si el derrame es muy pequeño, solo vamos a ver un borramiento del seno costofrénico. Y si el derrame es muy voluminoso, vamos a ver un hemitórax opaco con desplazamiento mediastinal hacia el lado opuesto. Entonces, esta es la imagen típica del derrame pleural. Hay una opacidad basal, no se ve el seno costofrénico, no se ve pulmón aireado por debajo. El derrame siempre es declive, no puede quedar pulmón aireado por debajo y tiene un límite superior que es cóncavo hacia arriba. En el otro lado, el pulmón basal está perfectamente aireado. Vamos a ver en clases siguientes propiamente patología pleural. La patología intersticial es es un término bastante genérico, hay muchas patologías intersticiales. En este caso, en esta clase vamos a hablar groseramente de la patología intersticial. La patología intersticial representa un engrosamiento del intersticio. El intersticio es el tejido conectivo de sostén que forma una red que sostiene los bronquios, los alveolos. Esa red habitualmente no se ve, en condiciones normales no se ve. Cuando se ve es anormal. El engrosamiento del intersticio puede ser reticular o lineal, o sea, como si fuera propiamente una red. Puede ser micronodular, podemos ver micronódulos en el intersticio, como ocurre en la tuberculosis miliar, que acabamos de ver un ejemplo. Puede ser mixto, lo que se llama retículo micronodular, y hay un patrón último que se llama panal de abejas, que es importante reconocer porque es patognomónico de la fibrosis pulmonar idiopática, que es una enfermedad con pronóstico bastante malo. Las causas más frecuentes de la patología intersticial son la fibrosis pulmonar, la linfangitis carcinomatosa, la tuberculosis miliar, que va a dar un patrón micronodular, y el edema intersticial por insuficiencia cardíaca. Estas son las 4 causas más frecuentes de patología intersticial. Esta es una radiografía de un paciente con fibrosis pulmonar. La imagen es bastante típica de una patología intersticial. Fíjense, parece que alguien dibujó una fina red sobre los dos pulmones. ¿Qué es lo que se ve? Se ve un patrón reticular difuso. Y este es el ejemplo que creo que que vimos precedentemente en la clase, el patrón micronodular. Este es un patrón reticular y este es un patrón
micronodular o grisácea pulmonar. La patología intersticial se ve muchísimo mejor por tomografía computada y se usa un tipo particular de técnica que se llama tomografía computada de alta resolución, que es simplemente cortes de 1 milímetro de espesor. Fíjense, comparen el pulmón izquierdo, que es normal, con el pulmón derecho, que muestra unas opacidades reticulares lineares múltiples que dibujan como unos hexágonos que corresponden a los lobulillos pulmonares. Este es un patrón reticular en tomografía computada y este es un patrón micronodular en tomografía computada. Y este es el patrón en panal de abejas. No hace falta que describa, el propio término describe de qué se trata. En el panal de abeja hay una destrucción completa. Esto que vemos acá no son alveolos, son espacios aéreos sin alveolos. En la fibrosis pulmonar avanzada se termina en este estadio. Esto es pulmón donde no hay alveolo, pulmón que no sirve para intercambio gaseoso. Por supuesto, estos pacientes tienen un compromiso importante de la función pulmonar. Pasando a las hiperclaridades, vamos a empezar con las focales. Y dentro de las focales con las cavidades. Las cavidades se dividen en dos grupos, las que tienen pared fina y las que tienen pared gruesa. Esto es muy importante. Cuando ustedes vean una hiperclaridad, una cavidad, digamos, lo primero que tienen que saber, bueno, ven una hiperclaridad, se dan cuenta que focal es una cavidad, tienen que distinguir pared fina o pared gruesa. Si es pared fina, tenemos solo dos opciones diagnósticas, un quiste o una bulla. Es imposible distinguir ambas, aunque vamos a ver en la clase de enfisema que si hay otro signo de enfisema, obviamente es una bulla. Las bullas se forman en el enfisema. Si la cavidad tiene pared gruesa, es un absceso o una caverna, que es un absceso finalmente que se produce en la tuberculosis o es una bronquiectasia. En el campo medio derecho, en el campo medio y superior del lado derecho se observa una hiperclaridad focal, una cavidad de pared fina. Esto se puede describir también como una imagen anular de pared fina que tiene unos 8 centímetros de diámetro. Esto, cavidad de pared fina, puede ser dos cosas, o quiste, que es congénito, o bulla, que es adquirido por enfisema. Hasta ahí podemos llegar. Y acá tenemos un ejemplo de cavitación de pared gruesa. Voy a dibujar por fuera. En esta zona se proyecta sobre el campo superior derecho. Fíjense que la pared de la cavidad es bien gruesa. En este sector, por ejemplo, va de acá hasta acá. En este otro sector puede ser más fina, va de acá hasta acá, pero es completamente diferente a la semiología de esta imagen. Esta cavitación de pared gruesa puede ser o un absceso o una caverna. Esto era una caverna, un absceso tuberculoso. Este es otro ejemplo de un absceso pulmonar, cavitación de pared gruesa en campo medio que se proyecta sobre el campo medio y superior derecho. Y este es un ejemplo típico de tuberculosis con un montón de cavitaciones, todas de pared gruesa. Acá hay una, voy a ir señalando, acá hay otra cavitación de pared gruesa. Hay al menos dos alternando con otras opacidades típicas de la tuberculosis. La tomografía obviamente muestra de nuevo mejor. Fíjense, este paciente tenía un montón de cavitaciones, todas de pared gruesa en los dos ápex. La otra hiperclaridad focal es el neumotórax. El neumotórax se define como una hiperclaridad con ausencia de trama pulmonar y visualización de la línea pleural, que es el límite del pulmón retraído. Acá tenemos un ejemplo, hay una hiperclaridad, hay ausencia de trama pulmonar, no hay, a diferencia del enfisema, que es una hiperclaridad difusa, donde hay trama pulmonar, acá no hay trama pulmonar, y se ve la línea pleural, que es esto que está acá, que corresponde a la pleura visceral y por lo tanto al pulmón que está retraído. Recuerden que un pulmón completamente vacío mide unos pocos centímetros. Esto que yo dibujé acá es el pulmón, el resto es aire en la cavidad pleural. La pleura parietal queda pegada a la pared, la pleura visceral se retrae con el pulmón, entre ambas hay aire. Otro ejemplo muy similar, en tomografía es más fácil de ver. Esta es
Este es el pulmón, digamos, retraído hacia el centro. Esta pleura no se despegó porque había una adherencia previa, entonces no se puede retraer. Pero así se ve en tomografía computada. Y la hiperclaridad difusa es el enfisema. El enfisema se define como un aumento irreversible. La definición de enfisema es anatomopatológica. Es un aumento irreversible de los espacios aéreos distales por destrucción de paredes alveolares. Por lo tanto, va a haber un aumento de volumen, un aumento de la claridad y una disminución de la retractibilidad pulmonar, porque ese gas, ese aire, no está rodeado por tejido conectivo normal. El mejor signo radiológico de enfisema es un aumento del espacio claro retroesternal en la incidencia de perfil. Les voy a mostrar ejemplos de esto. El enfisema va a dar un aumento de volumen de los dos pulmones, los diafragmas van a estar bajos, la claridad está aumentada, pero el mejor signo, esto digamos lo puede lograr un superatleta que tenga una gran capacidad pulmonar, puede meter a lo mejor 6 o 7 litros de aire en sus pulmones. Lo que no puede lograr ningún atleta es el aumento de este espacio que se llama espacio claro retroesternal. Habíamos visto la vez pasada que hay dos espacios claros en la incidencia de perfil, el retrocardíaco y el retroesternal. El retroesternal, en este caso es normal, tiene que medir hasta 2,5 centímetros. De la pared posterior del tórax, de la pared posterior del esternón, hasta la pared anterior de la aorta, que es esto que está acá, tiene que haber hasta 2,5 centímetros. Si sobrepasa, hay un aumento del espacio claro y ese es el mejor signo de enfisema. Entonces, resumiendo, toda la patología pulmonar se va a dividir primero en dos grupos: opacidades o hiperclaridades. Las opacidades pueden ser de 4 tipos. Nódulos, que a su vez, de acuerdo a su tamaño, se van a dividir en micronódulos, nódulos y masas, recordando la cifra 3, micronódulo menos de 3 milímetros, nódulo de 3 milímetros a 3 centímetros, masa más de 3 centímetros. La condensación, que se produce por llenado de alveolos, por sangre, fluido, neumonía o cualquier otro tipo de fluido, el derrame pleural y la patología intersticial. Cuando vemos una opacidad, tenemos que, por lo tanto, de establecer en cuál de estos 4 grupos está. Cuando vemos una hiperclaridad, por el contrario, tenemos dos opciones: o es focal o es difusa. Si es difusa, es enfisema. Si es difusa, me refiero a bilateral y difusa, es enfisema. Si es focal, puede ser o una cavidad, que a su vez de pared fina, de acuerdo a que tenga pared fina o gruesa, vamos a evaluar las posibilidades diagnósticas, o puede ser un neumotórax. Vamos a pasar a la segunda parte de la clase, que es neumonías. Las neumonías tienen como semiología radiológica, tienen 3 posibilidades de semiología radiológica. El primero, el más frecuente de todos, porque todas las neumonías bacterianas dan esto, es el patrón de condensación alveolar, que acabamos de ver en qué consiste. La condensación alveolar puede estar afectando un lugar del pulmón, un lóbulo, un segmento o todo un pulmón, en cuyo caso se le llama neumonía lobar, o puede ser múltiples focos de condensación, en cuyo caso se llama bronconeumonía. También hay ciertas neumonías, en particular las virales, que pueden dar un patrón intersticial, y hay otras, en particular las micóticas, que pueden dar nódulos eventualmente cavitados. Esto que yo les digo, las bacterianas dan esto, las virales dan esto y las micóticas dan lo otro, es simplemente porcentual. Un dogma en la imagenología de las neumonías es que cualquier germen puede dar cualquier cosa. Hay patrones más frecuentes, pero una bacteria puede terminar dando nódulos en un caso extremo, o puede terminar dando patrón intersticial. Las neumonías bacterianas dan con mayor frecuencia un patrón de condensación alveolar. Es lo que acabamos de decir, las neumonías virales tienden a dar un patrón intersticial, y los hongos y los émbolos sépticos tienden a dar un patrón nodular. Y esto refuerza lo que yo acabo de decir.
Salvo algunas excepciones como la tuberculosis, el patrón radiológico no permite un diagnóstico etiológico. No se hace el diagnóstico de un germen en particular de acuerdo al patrón radiológico. Ya vimos en qué consiste el patrón de condensación alveolar. Es por llenado de alveolos, que las opacidades son inicialmente inhomogéneas, con la evolución se van volviendo homogéneas, inicialmente tienen límites mal definidos y alcanzan límites, y tienen límites definidos cuando la patología alcanza la cisura o la pared. El broncograma aéreo es frecuente, hay también la neumonía se puede asociar a un derrame pleural que se llama en este caso derrame paraneumónico, y a veces también se puede asociar con atelectasias por secreciones espesas que obstruyen la luz bronquial. Si la condensación alveolar es unifocal, afecta un solo lóbulo o un segmento, la opacidad se vuelve rápido homogéneo y alcanza las cisuras, con lo cual tiene límites bien definidos, y esta es la descripción clásica de la neumonía lobar. Si es plurifocal, se van a ver varias opacidades dispersas, inhomogéneas, mal delimitadas. El broncograma es menos frecuente. Este es el patrón de bronconeumonía. Es importante distinguir que ni el tratamiento, ni el pronóstico, ni ningún otro factor importante tiene importancia. Por lo tanto, la condensación la diferenciación entre neumonía lobar y bronconeumonía es puramente semántica. Bueno, una neumonía comienza de esta forma, en una opacidad inhomogénea, mal delimitada, ya se dibuja la cisura menor. Esta sería una neumonía en su fase lobar, en su fase inicial. Posteriormente, la neumonía tiende a volverse más homogénea a medida que los alveolos se van llenando progresivamente de líquido, pero fíjense que en la periferia el límite está mal definido, excepto si alcanza una cisura, en cuyo caso el límite se vuelve más definido. Y fíjense la claridad del broncograma aéreo en este paciente. Este paciente, broncograma aéreo, son estas imágenes lúcidas a través de la opacidad que corresponden a bronquios llenos de aire. De nuevo, los bronquios no están afectados en la neumonía, los bronquios están libres de aire, y esto se puede ver en forma de broncograma aéreo. El broncograma aéreo, cuando vemos broncograma aéreo, estamos seguros que la patología es alveolar, que estamos frente a una condensación alveolar. Hay un criterio equivocado que dice broncograma aéreo es igual a neumonía. No, o sea, una hemorragia alveolar puede dar lo mismo, un edema pulmonar puede dar lo mismo. Lo que sí estamos seguros es que estamos ante una condensación alveolar, o sea, una patología que llena los alveolos. Este es otro ejemplo, neumonía lobar, opacidad inhomogénea, mal delimitada. En la incidencia perfil tiene límites mejor definidos. Esta es una neumonía del lóbulo medio derecho, y cuando alcanzan las cisuras el límite se vuelve bien definido. Esta es una neumonía del lóbulo inferior derecho. Esta es la cisura menor. La cisura mayor, la cisura menor del lado derecho está aquí. Este lóbulo medio está bien aireado. Entonces, una neumonía lobar inferior bastante avanzada. La condensación es homogénea, tiene límites bien definidos porque ya afectó todo el lóbulo y paró el proceso en la cisura. De nuevo, recuerden, el lóbulo derecho tiene dos cisuras, que determinan tres lóbulos: la cisura mayor, la cisura menor, en tanto que el izquierdo tiene solo una cisura que divide el pulmón en dos lóbulos, superior e inferior. Esta es una neumonía lobar inferior, y esta es una neumonía lobar superior, necesariamente del lado derecho, porque esta es la cisura menor. La tomografía, esta es la semiología radiológica, esta es la semiología tomográfica. Se ve mucho mejor, opacidad inhomogénea, mal delimitada. O sea, la semiología es la misma, pero se delimita mucho, mucho mejor, sobre todo en las fases iniciales. En este paciente que tenía varios focos, acá hay uno grande, hay otro pequeño en el lóbulo inferior, y hay por lo menos dos o tres en el pulmón izquierdo. De nuevo, el ejemplo del broncograma aéreo. La semiología radiológica de la condensación más avanzada es esta, y la tomográfica es esta. Son opacidades homogéneas de límites bien definidos cuando alcanzan cisura, y esto es el broncograma aéreo. La neumonía tiene dos complicaciones. O sea, el paciente con diagnóstico de neumonía es sometido a tratamiento por antibiótico terapia. Si evoluciona mal, tenemos que pensar en dos opciones: o que es un derrame paraneumónico o que es un absceso. Si se produce un derrame pleural se llama derrame paraneumónico, y si el proceso necrosa
se va a abrir a un bronquio y se va a formar un absceso. El derrame paraneumónico es el líquido pleural, puede estar libre o tabicado. Normalmente la radiografía es suficiente para hacer el diagnóstico y si hay dudas lo que hay que hacer es una ecografía. Este paciente tiene un diagnóstico, una semiología radiológica muy típica de derrame pleural, una opacidad basal con un límite superior cóncavo, pero ante cualquier duda hay que hacer una ecografía. Este es un corte longitudinal de la base izquierda, este es el diafragma. Por encima del diafragma hay una imagen anecogénica, en ecografía el líquido es negro anecogénico. La ecografía, por el contrario, este paciente que tiene un hemitórax opaco, fíjense que la ecografía muestra una semiología totalmente diferente. Esto es pulmón condensado, por lo tanto, lo que había acá era una neumonía y no un derrame pleural. El absceso se produce por apertura del proceso infeccioso en un bronquio. Los procesos infecciosos, sobre todo cuando forman pus, tienden a abrirse camino por algún lugar. En el caso del pulmón, esa apertura se produce hacia un bronquio. Cuando se produce esa apertura, semiológicamente, o sea, clínicamente el paciente va a tener una crisis de expectoración y va a expectorar cantidades importantes de líquido, purulento obviamente, y radiológicamente lo que va a ocurrir es que va a entrar gas a la neumonía y se va a formar lo que se llama un absceso. Ese gas va a tener, como el líquido nunca se expulsa totalmente, va a tener un nivel hidroaéreo y si hay dudas hay que hacer una tomografía. De hecho, la tomografía está formalmente indicada cuando hay que diferenciar una colección pleural o pulmonar. Cuando es pulmonar es un absceso, cuando es pleural es un empiema pleural. Esta es una imagenología típica, una opacidad basal izquierda, en cuyo interior se ve una hiperclaridad con nivel hidroaéreo. Esta es la semiología típica del absceso. Entonces, opacidad basal izquierda con hiperclaridad central y nivel hidroaéreo sugerente de absceso. En esta imagen les voy a mostrar cuando aparece una cavitación en una radiografía de tórax, como en este caso en la base hay una cavidad gruesa irregular. Yo tengo que determinar si esta cavidad está en el pulmón mismo o en la pleura. Para eso se hace una tomografía. En este caso la cavidad está dentro del pulmón, era un absceso pulmonar. En este caso esta es una neumonía en la cual aparece una cavidad. En este caso la cavidad era pleural, el pulmón está por detrás con nivel hidroaéreo, era pleural. El tratamiento es totalmente diferente en ambos casos. El absceso se trata con antibiótico, la cavidad pleural se tiene que drenar quirúrgicamente o por punción. Ya vimos que no hay una relación entre el aspecto radiológico y el germen causal. Hay algunas excepciones, algunas neumonías que permiten sospechar la etiología. Esto se da en la neumonía estafilocóxica, en la tuberculosis, en las neumonías por virus y en las neumonías por hongos. La neumonía estafilocóxica primero es frecuente en los extremos de la vida, niños y ancianos. Va a dar un patrón de bronconeumonía, o sea, múltiples focos. Y lo que permite sospechar es la aparición de cavidades de pared fina. Se ven como bullas o quistes que aparecen en el medio de la neumonía. Estas cavidades se llaman neumatoceles y cuando aparecen deben hacernos pensar en la posibilidad de una neumonía estafilocóxica. Las neumonías virales son frecuentes en los niños. Y ahora en los adultos también hay una serie de neumopatías virales, empezando por el COVID, pero antes de eso influenza, hay muchos virus que pueden dar neumopatías. En las neumonías virales en los niños van a dar un edema de la mucosa de los bronquios. Un edema de la mucosa de los bronquios, con lo cual los hilios pulmonares se van a engrosar y se va a atrapar aire. Vamos a ver de qué se trata, cómo se ven las imágenes. Se va a atrapar aire, entonces los pulmones van a estar aumentados de volumen. En los adultos, las neumonías virales pueden dar ovidio esmerilado, como es el caso del COVID, vamos a ver ejemplos. Puede dar engrosamiento del intersticio o pueden dar patrones idénticos a los de la neumonía bacteriana. Esto también es posible. Esta es una neumopatía viral en un niño. ¿Qué ocurre en los niños? En los niños los virus dan un engrosamiento de las paredes de la mucosa de las paredes bronquiales, con lo cual la luz permeable de los bronquios disminuye.
Cuando la luz disminuye, si ustedes recuerdan fisiología, al inspirar el calibre de los bronquios aumenta, al expirar disminuye. Entonces, cuando el niño inspira, que está con una neumopatía viral, inspira, el calibre del bronquio aumenta y el aire entra al pulmón. Pero cuando expira, al estar muy engrosada la mucosa, el bronquio se cierra, entonces el aire queda atrapado. Por eso estos niños respiran muy frecuentemente y están con el tórax muy agrandado para poder meter aire a los pulmones. Entonces, el signo clave es la hiperinsuflación pulmonar. Y para la hiperinsuflación pulmonar tenemos que de nuevo contar las costillas. Habíamos visto en la clase anterior que en una inspiración normal, el arco anterior de la sexta costilla entra en contacto con el tercio medio del diafragma. En este caso, esta es la primera costilla, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta. La séptima costilla entra en contacto con el diafragma. Por lo tanto, este paciente está en hiperinsuflación. Aparte, hay un aspecto flu de los ilios pulmonares. Es difícil hacer el diagnóstico con una sola imagen, pero cuando ponemos al lado una radiografía de tórax normal en un niño, la diferencia salta a la vista y se vuelve muy patente, como en este caso. Fíjense, este es un niño que inspira normalmente, esta es la sexta costilla entrando en contacto con el diafragma, este es un niño que está en hiperinsuflación y si la clínica sugiere, este paciente tiene una neumopatía viral. No van a ver más que esto. Este es un cuadro típico de neumopatía viral, la hiperinsuflación pulmonar. La neumonía tuberculosa se produce por inhalación del bacilo tuberculoso. La inmensa mayoría de la tuberculosis se adquiere por vía aérea, por inhalación del bacilo, que proviene de un individuo con enfermedad activa, que va a llevar a la lesión primaria. La lesión, en efecto, esta lesión primaria puede manifestarse ya inicialmente o puede quedar latente y reactivarse en forma de tuberculosis secundaria. O sea, la tuberculosis primaria se puede manifestar o no. Si se manifiesta, se puede curar o puede parecer curada, en tanto que la tuberculosis postprimaria es la que aparece años después como consecuencia de una primaria latente o una primaria desconocida. Bueno, la tuberculosis primaria se puede manifestar de varias maneras. La más frecuente es que dé una neumopatía, tipo una neumonía lobar, pero puede manifestarse por adenopatías, puede manifestarse por derrame pleural o puede manifestarse por miliar, recordando siempre que la TBC miliar es más frecuente como forma secundaria, pero puede ser de forma primaria, cuando el germen entra ya directo por sangre. La lesión primaria suele ser una neumonía. La neumonía, cuando es neumonía, prefiere los lóbulos superiores, sobre todo en los niños, aunque en los adultos en un tercio de los casos puede producirse en lóbulos inferiores. La lesión primaria evoluciona largamente. Aún tratada la resolución lleva meses. Evoluciona larga y tórpidamente, no da tantos síntomas como una neumonía bacteriana adquirida en la comunidad, es pausintomática, fiebre, tos, pero de evolución larga. La lesión primaria, la tuberculosis en general tiene dos características. Da una necrosis particular que se llama caseosa, porque el producto de la necrosis parece un queso. La necrosis caseosa y da fibrosis. La necrosis caseosa aparece ya entre la segunda y la cuarta semana de evolución, y la fibrosis aparece también entre la tercera y cuarta semana de evolución. Aparecen relativamente rápido. La lesión primaria puede pasar desapercibida. En los niños, la neumonía casi siempre está en lóbulos superiores, se resuelve en largo plazo de tiempo, raramente hay cavitación. El derrame pleural es raro, les voy a poner que pasa en adultos para que vean en contrapartida. Sin embargo, las adenopatías son muy frecuentes. 90% de los niños con tuberculosis tienen adenopatías visibles en la radiografía. Por lo tanto, toda neumonía en un niño en el lóbulo superior
que se asocia a engrosamiento del ilio o del mediastino, o sea, adenopatías, debe sugerir una tuberculosis. En el adulto, la afectación de los lóbulos inferiores es más frecuente, hasta en un tercio de los casos. La cavitación es más frecuente. Como vimos, da cavidades de pared gruesa. Las adenopatías son raras, pero el derrame es prácticamente la norma. Entonces, en un adulto, toda condensación, aunque esté en lóbulos inferiores, en pacientes que no están muy sintomáticos o que tienen sintomatología crónica de más de un mes, debe sugerir la posibilidad de tuberculosis. Entonces, este es el ejemplo típico del niño. Este niño tiene una condensación en el lóbulo superior derecho y fíjense el mediastino cómo está rechazado, agrandado por adenopatías. Esto es casi seguro una TBC, una neumonía tuberculosa. En los niños entonces las adenopatías son visibles hasta en el 90%. E inclusive en los niños la tuberculosis puede presentarse solo como adenopatías. En los adultos, sin embargo, las adenopatías son raramente visibles, en un 10 o 20%, y la forma adenopática pura es casi inexistente. Por lo tanto, en los adultos, si vemos ensanchamiento mediastinal, tenemos que pensar en otra posibilidad como cáncer, por ejemplo. Esta es una forma puramente adenopática en niños, en un niño que tiene una opacidad redondeada en el ilio derecho y otra en el ilio izquierdo. Siempre hay que comparar con lo normal. Normalmente un ilio tiene un contorno cóncavo hacia afuera, siempre. Cuando el contorno es cóncavo hacia afuera hay que pensar en adenopatías, que es lo que tenía este niño. El derrame pleural, sin embargo, en los niños es muy raro y se cura siempre. En el adulto es frecuente y deja paquipleuritis que frecuentemente calcifica. Esta es una forma. Este es un paciente que vino con derrame pleural, tiene un hemitórax opaco con desplazamiento de la tráquea hacia la izquierda y del corazón también. Era un derrame pleural y lo que tenía era una tuberculosis. La tuberculosis miliar se produce por diseminación hematógena, va a dar micronódulos, y en los niños hay frecuentemente adenopatías asociadas. Ya vimos varios ejemplos de TBC miliar en la clase de hoy. La grisácea pulmonar es difícil de ver en radiología muchas veces. Siempre de nuevo hay que comparar con una placa normal. En este caso, acá hay múltiples micronódulos pulmonares. En este caso, esto es un pulmón normal. La tomografía delimita de manera impecable los micronódulos. Fíjense el tamaño de estos micronódulos en la imagen de la izquierda. En el lado derecho, probablemente una TBC miliar más evolucionada con micronódulos más grandes. La tuberculosis primaria o se va a curar, se puede curar definitivamente, o se puede en el futuro reactivar, dando origen a la TBC secundaria. Y la TBC secundaria, cuando se cura, en el primer ejemplo, cuando se cura, deja unos nódulos pequeños, uno o más de ellos, que pueden calcificarse, y deja ganglios también calcificados. En cuanto a la TBC secundaria, por reactivación va a dar necrosis y fibrosis. Recuerden, necrosis y fibrosis. La necrosis va a dar cavitaciones de pared gruesa y la fibrosis va a dar desplazamientos de estructura. Entonces, cuando veamos una radiografía en que no entendemos qué es lo que pasa, pensar en tuberculosis. Hay opacidades irregulares con múltiples cavitaciones, y fíjense la tráquea de este paciente desplazada primero a la izquierda, después a la derecha. Todo esto es por tracción fibrosa. El paciente siempre tiene fibrosis. Y hay una comparación de un paciente tuberculoso con un paciente normal, de nuevo. Por último, unas palabras de neumopatías por COVID. Algo que deberían saber, sobre todo en este semestre. El COVID fue estudiado por imágenes, por tomografía sobre todo. Hay algunos reportes de radiografía y casi nada de ecografía. Y les voy a mostrar ejemplos de casos autóctonos paraguayos en los que me tocó participar. Este es un paciente de unos 50 años que tenía tos y fiebre. Le hicimos esta radiografía normal, tos seca y fiebre, en su segundo día de evolución, día 2 de la evolución.
de los síntomas. El paciente no mejoró, al contrario empeoró. Esta es la radiografía en el día 4 de la evolución. Fíjense que tiene una opacidad en vidrio esmerilado. Opacidad en vidrio, contrariamente a la condensación que acabamos de ver. La condensación alveolar es una opacidad de mayor densidad. La opacidad en vidrio esmerilado es, su nombre lo dice, un vidrio esmerilado, vidrio deslustrado. Es una opacidad de menor intensidad que no borra los vasos sanguíneos. Esto hace la diferencia. Si se acuerdan de la neumonía lobares que vimos, no se ve ningún vaso sanguíneo a través. En estas opacidades siempre se ven los vasos sanguíneos. Tiene 3 focos, uno aquí, otro acá y otro muy sutil acá. Con esta radiografía, que realmente tiene hallazgos muy sutiles, se le propuso al paciente una tomografía computada, que es la que ustedes ven acá. Estos son focos en vidrio esmerilado. La opacidad es de menor densidad y permite distinguir el vaso sanguíneo a través, porque la opacidad es de menor densidad que el vaso sanguíneo. En la condensación alveolar las densidades son idénticas, por lo tanto no se puede más distinguir vaso sanguíneo. Este paciente tiene múltiples focos en vidrio esmerilado que predominan en las bases, en los lóbulos inferiores. El paciente se hizo una nueva tomografía en el día 12 de la evolución. La que acaban de ver fue en el día 4, o sea, 8 días después, y las opacidades, muchas de las opacidades evolucionaron a condensación. Por ejemplo, esta ya es una condensación, y hay zonas de condensación y zonas de vidrio esmerilado alternando. Y en la base hay densidades más propias de condensación. En la columna a la izquierda tienen la tomografía inicial, en la columna a la derecha tienen la segunda tomografía una semana después, en el que el patrón evolucionó desde vidrio esmerilado hacia focos de condensación. Los hallazgos, por lo tanto, a la tomografía son focos parcheados de vidrio esmerilado, múltiples, bilaterales, periféricos y en lóbulos inferiores. Eso es lo que ustedes tienen que recordar. Esto segundo ya es más específico. La evolución de la patología se va a dar hacia la resolución o hacia la condensación. O sea, el paciente que evoluciona hacia condensación es el paciente que empeora clínicamente, como fue el caso que les acabo de mostrar. Recordar que alrededor del 10% de los pacientes no van a tener alteraciones tomográficas y que al menos la mitad de ellos tienen imágenes normales en los 2 primeros días de evolución. Entonces, este es el segundo caso que me tocó. Este paciente era un poco mayor, unos 70 años. El primer caso está vivo, se recuperó totalmente. Este segundo caso es un paciente un poco mayor. Los dos son de los primeros casos de la primera semana de marzo. Ahora ya estamos viendo COVID con bastante frecuencia. De nuevo, vidrio esmerilado, bilateral, difuso, múltiples focos, predominando en lóbulos inferiores. El paciente no evolucionó nada bien, se fue a terapia intensiva. En terapia intensiva, fíjense, al principio vidrio esmerilado, algunas zonas de condensación como en la base derecha. 24 horas después el paciente estaba peor, ya hay focos de condensación bilaterales múltiples y desafortunadamente unas horas después de esta radiografía el paciente falleció. Entonces aquí en esta diapositiva vemos qué es lo que tenemos que esperar con frecuencia en la tomografía computada a un paciente con COVID. Es lo primero que está acá, vidrio esmerilado o vidrio esmerilado más condensación. Tenemos que esperar que las lesiones sean múltiples, bilaterales, periféricas y en lóbulos inferiores. Eso es lo típico. Los dos ejemplos que les mostré muestran hallazgos típicos de COVID. El que es menos típico pero frecuente, el broncograma aéreo se puede ver. ¿Qué es raro? Es raro que la patología sea unifocal. Es raro que sea solo condensación sin vidrio esmerilado y es raro que el paciente tenga derrame pleural asociado, es muy raro. ¿Qué es excepcional? Y si vemos tenemos que buscar otras causas, son las adenopatías, la cavitación y la calcificación. Las 3 cosas que se ven en tuberculosis, digamos, no aparecen prácticamente nunca en el caso del COVID.
Radiológicamente es lo mismo. Bueno, voy a ir terminando acá. Esto es lo que yo les quería mostrar. De todas maneras, yo les voy a dejar, digamos, la- lo demás forma parte de una clase que di para médicos que, que- que se están formando para esto. El, el- le voy a dejar en forma de PDF, le voy a subir al Classroom. Eso fue todo.